Sí, Milan, ay, por ya. favor, lo pone y vamos a compartir el video en donde nos posicionaron, dijeron que por ahí nos quedamos en una parte del pequeño tema de movimiento del agua en el suelo. Tardo medio minuto en cargar el video. La pregunta es, ¿están viendo el video? Sí, profe. Muy bien, Sí, entonces vamos a continuar aquí, está bien, gracias. Y vimos esto de en relación con, fíjense bien, empezamos aquí con velocidad de infiltración. Vimos los diagramas de cuerpo libre del juego de cilindros concéntricos, esos que tenemos ahí. Mencionamos la definición del concepto de velocidad de infiltración, la ecuación que rige su comportamiento en función del tiempo. Comentamos que hay un método gráfico para obtener los parámetros de la ecuación K y N. Y empezamos con el método analítico. También vimos la forma de resolver el modelo de regresión lineal simple y tener la ecuación. Y que hay que tener el coeficiente de correlación para decir si está bien la ecuación o no. Es decir, en función de la cantidad de datos que estima. Eso es el grado de asociación entre las dos variables que nos da ese coeficiente de correlación. Y vimos el formato también que se utiliza para estar registrando los datos del ensayo a medida que vamos avanzando en el ensayo. Muy importante la velocidad de infiltración aquí en la penúltima columna, aquí donde está el cursor, y la infiltración acumulada aquí. Bien, entonces, después de ese formato, también mencionamos un formato de conversión de datos, de su forma así aritmética que tuvimos en campo a una expresión logarítmica, logaritmo de base 10 de cada una de las variables. Se tienen las sumatorias que nos piden las ecuaciones del modelo de regresión lineal simple. Mencionamos también la infiltración acumulada Z, vimos el comportamiento en función del tiempo y obtuvimos la ecuación para calcular el valor de la infiltración acumulada Z, esta que tenemos en la parte inferior, partiendo de la integración de la ecuación de tipo exponencial que describe el comportamiento de la velocidad de infiltración en función del tiempo. Bien, eso fue lo que vimos la clase pasada y de acuerdo con lo que ustedes me comentan, nos quedamos en el ejemplo numérico y aquí la pregunta es si vimos el cuadro de datos que tenemos aquí, lo comentamos o no lo alcanzamos a ver o llegamos a la mitad. Nadie, ¿quién nos puede decir eso? me parece que no lo habíamos empezado, profe. Habíamos terminado de ver, pero la tabla de datos de arriba la vacía. Que está, No, la gráfica y vamos a empezar con el ejemplo numérico. muy bien, entonces, ¿quién me está hablando? El nombre, colega. Anthony. Muy bien, Anthony. Quedamos así como nos dice Anthony. Y nos pasamos aquí al ejemplo numérico. Y en el ejemplo numérico, tenemos lo siguiente. Bien, ¿qué nos dice el ejemplo numérico? Así, en una prueba de campo se registraron observaciones para determinar la velocidad de infiltración. Se empleó el método del infiltrómetro del doble cilindro. Esto es lo que nos dice el ejemplo y se nos dan los datos. El conjunto de datos obtenidos, incluyendo la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada que no se muestra aquí, porque ahí mismo en campo fuimos haciendo la conversión de datos a velocidad de infiltración.
En la primera columna, entonces, se tiene el tiempo y el tiempo expresado en horas y minutos, así como lo tenemos aquí, horas y minutos. Y bueno, se empezó a las 8:40, 8 de la mañana con 40 minutos. Y donde se tiene el intervalo de tiempo muerto, no hay intervalo de tiempo muerto, porque todo lo tenemos a nivel ahorita, así como lo habíamos comentado. El nivel de agua del cilindro concéntrico interior y el nivel de agua del espacio anular coinciden. Ahora, intervalos entre lecturas, no hemos fijado ningún intervalo entre lecturas. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, nada. Todavía no iniciamos con el conteo. Y después, tiempo acumulado, tampoco, porque no se ha iniciado con el ensayo. Y donde se dice lectura, hay un escalímetro que habíamos comentado. Lectura en centímetros es la que tenemos ahí en el escalímetro. Una regla que tenemos ahí en el cilindro concéntrico interior. Y fue de 89.59. Ahí está el nivel de agua. Ahí está el nivel de agua. Bien, después, diferencia de lecturas, no, porque no hemos iniciado todavía con el ensayo. La velocidad de infiltración tampoco, no tenemos datos, porque no se ha iniciado. La infiltración acumulada, que sería la última columna que pusiéramos por acá, no, tampoco tenemos datos. Y aquí no la vamos a registrar porque esas se las dejo de tarea normalmente para que vayan haciendo el cálculo. Sumatoria de diferencias de lecturas, nada más aquí. Bien, después fijamos el intervalo de tiempo y fue de 1 minuto. Siempre por norma el primer intervalo de tiempo es de 1 minuto. Y por eso aquí en la hora ponemos 8. Se posiciona ahí 8:41, 8 de la mañana con 41 minutos. 1 minuto más, no hay tiempo muerto. Si hay intervalo entre lecturas, lo fijamos 1 minuto, en minutos, ahí 1 minuto. Y el tiempo acumulado al término de ese minuto es de 1 minuto. Y al término del intervalo de tiempo que fue de 1 minuto, ahora la lectura en el escalímetro es de 11.52. Y la diferencia de lecturas, sí tenemos una diferencia de lecturas, 11.52 menos la lectura inicial, 8.59, 2.93 es la lectura, es la diferencia de lecturas. 2.93 centímetros se bajó la lámina que tenemos ahí, la lámina de agua que se tiene en el cilindro concéntrico interior. ¿En qué cantidad de tiempo? En 1 minuto. Y se determina entonces la velocidad de infiltración expresada así en centímetros por hora. Aquí nada más decimos 60 por sería 60 el intervalo. Aquí 60 por 2.93 entre 1. Bien, entonces esa es la regla de 3 que habíamos planteado. Si en 1 minuto se infiltraron 2.93 centímetros, en 60, ¿cuánto? Y nada más decimos 60 por 2.93 entre 1, que es el intervalo de tiempo, y la diferencia de lecturas por 60. 175.8 centímetros por hora. Ese es el valor de la velocidad de infiltración para ese intervalo de tiempo. Y el tiempo acumulado aquí fue de 1 minuto. Tenemos acá un valor de la infiltración acumulada Z. Y es nada más la sumatoria de las diferencias de lecturas. Es la primera diferencia de lecturas, 2.93 centímetros aquí en esa columna que está por acá. Y que aquí no se representa en la tabla. Bien, pero sí hay una infiltración acumulada. Y rápidamente pasamos a otro intervalo de tiempo. Cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño y además está iniciando con el ensayo, pues difícilmente vamos a llegar a un valor en donde se tenga una velocidad de infiltración constante para poder cambiar al siguiente intervalo de tiempo.
Sí se llega, pero podemos ahí estar casi todo el día y bueno, o bien un determinado tiempo de horas y ya después sí pasar a otro intervalo de tiempo y eso no es práctico. Bien, entonces por eso pasamos al siguiente intervalo de tiempo, que normalmente es de 3 minutos. Pero aquí el intervalo de tiempo se fijó de 2 minutos. Normalmente nos vamos hasta 3, hasta acá. Pero bueno, aquí fue tomado como 2 minutos. Y el tiempo acumulado va a ser la sumatoria de los intervalos de tiempo aquí, o bien de este tiempo acumulado que tenemos aquí, más el intervalo de tiempo, 3 minutos, y 3 minutos ahí. Y en ese intervalo de tiempo, al término de los 2 minutos, el escalímetro tuvo una lectura de 13.21 centímetros. Y la diferencia de lecturas es 13.21 menos, ahora vamos a restar, 11.52. Entonces, 1.69, esa es la diferencia de lecturas. A 13.21 le restamos 11.52, 1.69 por 60 entre el intervalo de tiempo, que es de 2 minutos, la velocidad de infiltración 50.7. Rápidamente están haciendo ustedes ahí el cálculo para poder saber si cambian o no de intervalo de tiempo. Ahora, la infiltración acumulada, la sumatoria de la diferencia de lecturas, 2.93 más 1.64. Y ese es el valor que posicionan acá. O simplemente aquí la diferencia entre 13.21 y 8.59 y es el mismo valor. Pero nos vamos con esta norma. Sumatoria de diferencia de lecturas, sumatoria de diferencia de lecturas para la infiltración acumulada. Y así es como vamos teniendo los datos de velocidad de infiltración e infiltración acumulada de campo, datos observados. Muy bien, entonces llegamos hasta aquí, hasta este intervalo de tiempo. Pero vemos que ya la lámina de agua no debe de seguir bajando. Bajó desde 9 hasta 13 centímetros, entonces 4 centímetros. Y ahí se consideró conveniente elevar la lámina de agua o la altura de agua o el volumen de agua hasta la posición original, que era 8.59. Entonces, se utilizó un tiempo para elevar ese volumen de agua, esa lámina de agua de 3 minutos. Ahora sí hubo un tiempo muerto y que nada más repercute aquí en el tiempo acumulado. Bien, entonces el tiempo acumulado son 3 minutos para elevar la lámina más 3 que ya se tenían, 6 minutos ahí. Y se elevó la lámina a 8.69. No quedó en 8.59, pero bueno, se trató de que quedara ahí. Puede quedar un poquito más arriba, un poquito más abajo, en fin. Esa fue la decisión que se tomó. Perdón, colegas. Y enseguida, ya no se tiene diferencia de lecturas, no se tiene velocidad de infiltración, no se tiene infiltración acumulada. Se elevó la lámina a la posición original, que fue 8.69. No quedó exactamente, pero es válido esto. Muy bien, y enseguida nuevamente los intervalos de tiempo. Ya una vez que se posicionó, rápidamente se fijó el intervalo de tiempo y se siguió aquí con 2 minutos. Ahora el tiempo acumulado es de 6 más 2, 8 minutos. Y la lámina de agua bajó hasta 9.41. La diferencia de lecturas 9.41 menos 8.69, 0.72. La velocidad de infiltración 0.72 por 60 entre 2, 21.6 centímetros por hora. Y la infiltración acumulada, la sumatoria de estas diferencias de lectura hasta aquí, la sumatoria. Muy bien, y se tiene el valor de la infiltración acumulada. Ahora se cambió, difícilmente se va a llegar a un valor constante de la velocidad de infiltración en 2 minutos. Entonces se cambia al siguiente intervalo de tiempo que se debió de haber cambiado desde que se posicionó aquí el siguiente intervalo de tiempos, pero no se hizo, a 3 minutos.
Y en 3 minutos, la lámina, el tiempo acumulado, 8 más 3, 11. La lámina vista en el calímetro, 10.24. La diferencia de lecturas, 10.24 menos 9.41. Aquí, 0.83 por 60 entre 3, 16.6. Esa es la velocidad de infiltración. Pero no se esperaron a que la velocidad de infiltración fuera constante, también difícilmente se va a tener en ese periodo, por eso se cambia al siguiente periodo, 5 minutos. Y pero al cambiar así a 5 minutos, también ya no se dejó que la lámina se siguiera bajando. Normalmente, recuerden, mencionamos que la lámina de agua se debe de bajar, la altura de agua que tenemos ahí inicial, debe de bajar a la mitad. Entonces, por eso aquí, de acuerdo con la prueba, el ensayo que se hizo, bueno, ya no se dejaba bajar más porque estaría por debajo de la mitad de la lámina que se tiene ahí y eso afecta la carga de esa columna de agua. Si está por debajo de la mitad, afecta la entrada vertical del agua a través de la superficie del suelo. Por eso, nuevamente se elevó a 8.59. Bien, entonces, y el intervalo, el tiempo que se utilizó para elevar esa lámina es un tiempo muerto y fue de 2 minutos, ya no de 3, de 2, fueron agarrando práctica los colegas. Estos datos fueron hechos en una práctica por pues estudiantes como ustedes. La diferencia pues es que ahora no podemos estar en campo. Muy bien, entonces, el tiempo acumulado, 11 más 2, 13 minutos, y la lámina no fue en 8.69 que teníamos aquí, o 8.59, fue a 8.58 y ahí la dejaron. Bien, entonces todo lo demás, 0. Y se fijó otro intervalo de tiempo, 5 minutos. El tiempo acumulado, 13 más 5, 18. Y la lámina bajó hasta 10.17 centímetros. La diferencia de la lámina o diferencia de lecturas, 10.17 menos 8.58, 1.59 por 60 entre 5, 19.1 centímetros por hora la velocidad de infiltración. La sumatoria de las diferencias de lectura junto con esta que tenemos aquí, las anteriores y esa, la infiltración acumulada. Y aquí sí se esperaron ya a que la velocidad de infiltración fuera constante. El siguiente intervalo de tiempo, 5 minutos. Y 18 más 5, 23 minutos de tiempo acumulado. La lámina de agua bajó a 11.58, 11.58 menos 10.17, 1.41 la diferencia de lecturas por 60 entre 5, 16.9 la velocidad de infiltración. Y siguieron porque todavía no era constante. El siguiente intervalo de tiempo, 5 minutos, tiempo acumulado 28, lectura 12.98, diferencia de lecturas 1.4, la velocidad de infiltración 16.8. Ya esta velocidad de infiltración es igual, muy similar a la anterior y deberían de haber hecho un cambio de lectura de 5 minutos a 10 minutos porque la velocidad de infiltración ya fue constante durante ese intervalo de tiempo. Bien, aquí nuevamente elevaron la lámina a la posición original, se llevaron dos minutos y fijaron un intervalo de tiempo enseguida de 5 minutos, cuando debió de haber sido de 10 minutos ya. Tienen el tiempo acumulado, tuvieron la lámina infiltrada, la diferencia de lecturas y el resultado 19.4. Esto en lugar de reducirse, se incrementó. ¿Qué significa? Que no hicieron muy bien la incorporación de agua para elevar la lámina a 8.59 y la dejaron en 8.51 en lugar de 8.59, que fue la primera posición de la lámina que tuvieron. Probablemente entonces removieron un poco las partículas del fondo de la sección transversal ahí en la superficie del suelo o del fondo del cilindro. Bien, entonces eso ayudó a que se elevara la velocidad de infiltración. Después otro tiempo de 5 minutos, se le redujo a 13 la velocidad de infiltración,
y así, otro de 5, y debieron de haber cambiado. Si no cambiaron acá, aquí ya debieron de haber cambiado cuando tenían 12.6, muy similar a 13. Y no cambiaron, se siguieron con 5. ¿Qué pasó, colegas? ¿Por qué no cambiaron? Es que usted no nos dijo, pero ya saben el procedimiento. No esperen a que yo esté aquí porque hay varios equipos y yo ando con todos los equipos. Bien, entonces por eso tenemos este comportamiento aquí en donde no cambiaron de intervalo de lectura hasta acá, la cambiaron. Bien, ya cuando llegué y les comenté, vi los datos, no, hombre, esto lo hubieran cambiado desde hace tiempo. Y cambiaron a 10 minutos, al intervalo de 10 minutos, la velocidad de infiltración fue de 11.5, después se siguieron 5.9, 7.3. Aquí hay que hacer el cambio a un intervalo de tiempo de 20 minutos. No lo hicieron. Bien, se siguieron con ese periodo y pues ya nada más está variando ahí la velocidad de infiltración porque remueven un poco el fondo del cilindro concéntrico interior. Bien, un ejemplo pues de cómo se lleva a cabo un ensayo y se los, se los paso así porque tuvo errores en cambios del intervalo de tiempo y eso es bueno comentárselos. Entonces, no pasa nada, simplemente llegaron un momento en que tuvieron la velocidad de infiltración básica, que es el valor de la conductividad hidráulica para ese tipo de suelo. Bien, eso es lo que tenemos aquí en el cuadro de datos. Si tienen alguna pregunta, háganla. Si no, seguimos adelante. Ya tenemos los datos observados, vean, de tiempo acumulado, de velocidad de infiltración y de infiltración acumulada. Dos columnas que nos interesan de momento para determinar la ecuación que rige el comportamiento de la velocidad de infiltración es el tiempo acumulado y la velocidad de infiltración que tenemos aquí. Aquí no hay datos de velocidad de infiltración. Este dato no lo vamos a tomar. Tomamos porque aquí sí tenemos una velocidad de infiltración. No lo tomamos porque no hay una velocidad de infiltración. El número de datos observados entonces aquí, considerando la velocidad de infiltración, que pudo haber sido también la infiltración acumulada, es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hasta ahí vamos en 16, 18, 20 datos, colegas, 20 datos. Y pares de datos porque es velocidad de infiltración y tiempo acumulado. Las coordenadas de cada punto de la curva de la velocidad de infiltración para datos observados. Pero nos interesa la ecuación. Y para tener la ecuación que rige ese comportamiento de BI en función de T, de acuerdo con la ecuación que ya habíamos comentado, aquí está, la velocidad de infiltración es igual a este producto, aquí K y aquí T al exponente N. Habíamos comentado que esta ecuación se debe de expresar en forma lineal. ¿Cómo? Expresándola en forma logarítmica, logaritmo de base 10 a cada uno de los términos del lado izquierdo y lado derecho de la igualdad. Aquí quedaría logaritmo de base 10 de la velocidad de infiltración. Así lo habíamos comentado, y aquí aplicaron las leyes de los logaritmos para un producto y para una variable al exponente n. Y por eso les quedó logaritmo de base 10 de k más n por el logaritmo de base 10 del tiempo. Y quedamos que este era el modelo de regresión lineal simple al cual es similar la ecuación lineal que tenemos así, expresándola en forma logarítmica. Hicimos la igualdad de términos. Nuevamente lo repetimos ahí para que no vayamos a tener error y enseguida procesar los datos de acuerdo con las ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el modelo de regresión lineal simple? Beta 0 y beta 1, la ordenada al origen y la pendiente, y que se obtienen por el procedimiento de mínimos cuadrados que también ya vimos las ecuaciones para beta 1 y para beta
y beta 0. Por eso, un cuadro de procesamiento de datos en donde se tiene el número de observación aquí en la primera columna. Habíamos comentado 20, aquí está 20 observaciones. En las siguientes dos columnas, las variables que nos interesan, la velocidad de infiltración y el tiempo acumulado, tomado así como lo comentamos. Nada, ahí el tiempo acumulado de los tiempos muertos no quedó fuera, pero sí se tomó en cuenta para tener el tiempo acumulado en cada uno de los datos de la velocidad de infiltración. Y el procedimiento de mínimos cuadrados nos pide las sumatorias de las dos variables, así como tal de esas dos variables y también de las dos variables elevadas al cuadrado, cada uno de los datos elevados al cuadrado y el producto de esas dos variables así, pero hay que expresar el valor en forma logarítmica, logaritmo de base 10. Hay que expresar los valores así en su forma logarítmica de base 10, 175 logaritmo, punto 8, logaritmo de base 10, 2.24, bien, aquí logaritmo de 1, 0, y después elevamos este 0 al cuadrado, porque eso es lo que nos pide el procedimiento, 0. Elevamos 2.24 al cuadrado, que es aquí velocidad de infiltración, 5.0, y después el producto de 0 por 2.24, 0 ahí. Y así, esta fue la mecánica para cada uno de los datos que tenemos aquí. Nos interesa al final la sumatoria de cada variable, así, de los valores logarítmicos de base 10 de cada variable. Aquí, 22.96 para la velocidad de infiltración, que es y, y aquí 30.43 de el tiempo, que es xy, y aquí 52.04, que es la sumatoria de xy al cuadrado, del logaritmo de base 10 del tiempo al cuadrado, de cada dato, bien, esa es la sumatoria. Y la sumatoria del logaritmo de base 10 de la velocidad de infiltración de cada dato expresado en forma logarítmica. Así, esta es la sumatoria 28.78 de la velocidad de infiltración al cuadrado. Y la sumatoria del producto de xy por y, de xy por y que tenemos aquí. Bien, entonces, la sumatoria es la que nos piden las ecuaciones. Bien, entonces, por eso ahí tenemos ya las sumatorias. ¿Por qué el cuadro de procesamiento de datos? Si hay algún error por ahí de que R cuadrada nos dice que la ecuación no está bien, bueno, podemos hacer una verificación de datos rápidamente ahí y ver si tenemos algún error. ¿Qué nos piden también las ecuaciones y sobre todo para beta 0? Las medias de cada una de las variables, las medias de las y y de las xy. Por eso aquí la ecuación, aquí, la media de la y es igual, aquí del lado derecho se tiene acá en el numerador la sumatoria desde i igual a 1 hasta n mayúscula, que es esta 20 que tenemos aquí, este 20, de cada uno de los datos de la velocidad de infiltración, así expresado en forma logarítmica. Y aquí n el número total de observaciones. Bien, entonces se tienen los datos. Aquí la sumatoria de y quedamos que era esta que tenemos aquí, 22.96. Aquí el número total de observaciones 20, aquí el resultado es 1.14. Ese es el valor de la media de las y la media de las xy igual, aquí tenemos la ecuación y se tiene la sumatoria de las xy, sí, 30.43 aquí, y por eso el resultado es 1.52. Ese es el valor medio de las xy. X barra y X y Y barra fue lo que obtuvimos aquí, las medias. Bien, ya con esos datos empezamos con la obtención de los parámetros beta 0 y beta 1. Empezamos con beta 1 porque para calcular beta 0 se requiere el valor de beta 0, que es de beta 1, que es la pendiente del modelo de regresión lineal simple. Y esta es la ecuación.
esa, en donde ya ahorita está sustituido los valores. Aquí beta 1 habíamos dicho del lado derecho de la igualdad en el numerador, en esta diferencia. Aquí se tiene la sumatoria de las XY. Bien, entonces ese es el valor, es el valor de XY por YY, ahí el valor. Y aquí se tiene la sumatoria de las XY y aquí de las YY. ¿De dónde obtuvimos esos valores? Pues de ahí del cuadro, de las sumatorias que ya comentamos. Y en el denominador, en esta diferencia, se tiene la sumatoria de las XY al cuadrado. Y aquí la sumatoria de las XY. Nuevamente el número de observación, pero vean aquí la sumatoria elevada al cuadrado, diferente de la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado acá. Bien, se realiza la operación y el resultado es menos 0.61. Ese es el valor de la pendiente. Es el valor del parámetro beta 1 resuelto por mínimos cuadrados, menos 0.62. Y enseguida pasamos a calcular beta 0 y beta 0 quedamos aquí del lado derecho de la igualdad, la diferencia entre y barra y el producto de beta 1 por x barra. Aquí. Bien, se tienen esos valores, sí, ya los calculamos. Aquí y barra, aquí beta 1 calculado apenas y aquí x barra. El resultado es 2.09. Ese es el valor de beta 0 de la ordenada al origen, de ese modelo de regresión lineal simple. Y una vez que ya se tienen esos valores, se expresa como tal el modelo, así. Y es igual aquí beta 0, el valor de beta 0, 2.09. Aquí el valor de beta 1, menos 0.62. Y aquí la variable xy, que es el tiempo. Logaritmo de base 10 del tiempo. Bien, se tiene el modelo y lo que nos interesa es la ecuación que describe el comportamiento de la velocidad de infiltración y quedamos que era una ecuación de tipo exponencial, así como la que tenemos aquí en color verde. Por eso, a este modelo de regresión lineal simple le sacamos la función o lo expresamos con la función inversa del logaritmo de base 10. Y la función inversa del logaritmo de base 10 es así como la tenemos aquí, antilogaritmo. Aquí del lado izquierdo de la igualdad de y, y acá del lado derecho antilogaritmo de la sumatoria de beta 1 y el producto perdón, aquí de beta 0 y el producto de beta 1 por la variable xy, que es el logaritmo de base 10 del tiempo. Aquí no hay ningún problema del lado izquierdo de la igualdad. La función inversa nos deja la variable tal cual, así como la vemos aquí, v mayúscula I, que es la velocidad de infiltración, expresada en centímetros por hora. Y del lado derecho de la igualdad, aquí, en esta sumatoria de la función inversa, la función inversa nos lleva, por un lado, a expresar o a tener el valor de lo que andamos buscando, de K y de N, pero aplicamos las leyes de los logaritmos aquí para tener ese valor así como lo tenemos acá, o este producto tal cual está aquí. Esto significa que si hay una sumatoria, hay que realizar el producto de esa sumatoria, es decir, 2.09 por XY y por este valor de beta 1. Pero a la vez tenemos que aplicar también las leyes de los logaritmos para tener la función inversa. Y aquí, al aplicar en este producto las leyes de los logaritmos, este coeficiente pasa como exponente de la variable, y ya no como xy, sino como t que es el tiempo, un tiempo expresado en minutos, y la velocidad de infiltración en centímetros por hora. Bien, entonces por eso, al aplicar la función inversa nos quedaría aquí 10 al exponente 2.09. Eso es el antilogaritmo de este valor. 10 al exponente 2.0931 y el resultado les da 123.
Y aquí la función inversa con la ley, aplicando las leyes de los logaritmos, aquí simplemente no se altera el valor de menos 0.62, sino que pasa directamente acá como exponente, pero de t, del tiempo. Bien, entonces por eso así la ecuación nos queda ya funcional. La velocidad de infiltración es igual al producto del parámetro k por t al exponente n. Y así es como decimos, la ecuación está funcional y podemos predecir o estimar el dato de BI mayúsculas en función de T minúscula en minutos y tener el valor de BI en centímetros por hora. Bien, esta es la ecuación. Ahora, ¿es buena la ecuación para estimar el dato de BI en función de T minúscula? Tenemos que calcular el coeficiente de correlación para saber ello. Y esta fue la formulita que habíamos comentado del coeficiente de correlación. Aquí R cuadrado. Y se tienen los datos que nos pide la sumatoria de X y por Y, sí, de tablas aquí. Se tiene el producto de estas dos sumatorias, sí, de tabla los posicionamos aquí. Y en el denominador se tiene aquí el valor, en esta diferencia, la sumatoria de X y al cuadrado, sí, aquí. La sumatoria de X y se eleva al cuadrado, también de tablas. No habíamos manejado la velocidad de infiltración así en su expresión logarítmica de base 10 y aquí la tenemos, es la varianza de la velocidad de infiltración. Aquí la sumatoria de y al cuadrado de tablas, la sumatoria total de y al cuadrado aquí de tablas y el número de datos en ambos casos. Se realiza la operación y el resultado es 0.91. Este es el valor de R cuadrado. No olvidar que el producto de las varianzas aquí está al exponente 1/2, que es la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Y que el cociente de la covarianza entre el producto, entre la raíz cuadrada del producto de las varianzas, se debe elevar al exponente 2 al cuadrado, así como está aquí. Eso ya lo habíamos comentado, pero vale la pena repetirlo. Y por ello tenemos R cuadrada 6.91. Esto significa que el 91.4% de los datos observados se estima adecuadamente con esta ecuación. El 91.4% de los datos de la velocidad de infiltración observados se obtiene adecuadamente, es decir, muy similares o iguales a esos datos observados con esta ecuación en función del tiempo del tiempo en minutos. Es una ecuación muy buena. Quedamos que cerca de 0.9 a 1 a la unidad, las ecuaciones son pero buenas, muy buenas para hacer la predicción de la variable que nos interesa en función de la otra variable que se relaciona con su comportamiento. Bien, si son 0.6 todavía se pueden aceptar los modelos o las ecuaciones, pero ya no, de 0.9 a 1 muy buenas y todo el mundo las acepta. Por debajo de 0.9 sí se va aceptando hasta 0.6, pero depende del fenómeno y depende del carácter, ¿no? de los investigadores que estén haciendo las predicciones. Muy bien, aquí muy buena la ecuación. ¿Quién nos lo está diciendo? El coeficiente de correlación que nos ayuda a tomar esa decisión de si es buena o no la ecuación. Sí fue buena la ecuación. Después viene la infiltración acumulada. Tenemos datos de infiltración acumulada, datos observados, y que no los presentamos aquí, pero que se los dejaba de tarea. Se los voy a dejar a ustedes también en un ejercicio. Esta es la ecuación que rige el comportamiento de la infiltración acumulada en centímetros en función del tiempo en minutos. Bien, entonces nos está pidiendo el valor de K ya estimado, y aquí lo posicionamos. El valor de N, ya también ya estimado, el valor de N.
lo posicionamos ahí, realizamos esta operación que nos está pidiendo, el cociente, y finalmente tenemos ese coeficiente que multiplica el tiempo en minutos al exponente 0.37. Bien, entonces, esta es la ecuación para estimar Z en centímetros, que es la infiltración acumulada en función del tiempo en minutos. Y la validez de la ecuación también, igual que la de velocidad de infiltración. ¿Por qué? Porque el procedimiento fue el mismo para obtener los valores de K y de N, el procedimiento de mínimos cuadrados. Y R cuadrada se estimó también mediante ese procedimiento. Bien, ecuaciones buenas que se obtienen así. Y si tienen alguna pregunta hasta aquí, hagan la pregunta, si no vamos a continuar. Después de que ya se tiene las ecuaciones, se trazan las curvas de cada cada uno de los fenómenos de velocidad de infiltración e infiltración acumulada. Y lo que tenemos aquí es la curva, es la gráfica donde se trazaron las curvas de velocidad de infiltración observada y calculada. Esta curva de color azul que tenemos aquí son los datos observados que fuimos calculando ahí en campo y posicionando en la hoja de registro de datos. Esta curva de color rosa que tenemos aquí es la curva de la velocidad de infiltración en función del tiempo a partir de datos calculados, estimados con la ecuación. Y vemos que es una ecuación muy buena porque los datos son casi iguales y nos ayuda a estimar 19 de 20 datos, 19 bien. Este es el dato que se dispara durante el intervalo inicial de tiempo. Vean, diferencia de la velocidad de infiltración muy importante en el dato observado y en el dato calculado. Por eso queda fuera el dato. Y el 91.4% de los datos son los 19 datos restantes. Así como lo vemos aquí. Quizás ustedes digan, bueno, puedo dejar este dato fuera y este también lo pueden dejar. Pero no, todos los demás datos los estima adecuadamente. Ese es un criterio que pueden tomar ustedes. De 20 datos, 19 son estimados adecuadamente por el modelo. Bien, eso es lo que tenemos en relación con esas curvas, y en relación con las curvas de infiltración acumulada. Aquí en esta gráfica se tienen las dos curvas. Esta curva de color negro o azul, dependiendo de cómo la vean, es una curva de datos observados, color negro. Esta curva es de datos observados. Y esta de color rosa es de datos calculados, así con la ecuación que tenemos aquí. Y ustedes pudieran tomar la decisión, es que sí hay una diferencia entre los observados y calculados, pero en términos genéricos se toma que son muy similares, con excepción de uno o dos datos por ahí, igual que en el caso de velocidad de infiltración. Dejamos fuera estos dos datos, este dato, y todos los demás son predichos, estimados adecuadamente, así, de acuerdo con la ecuación. Muy bien, esto es lo que se tiene. Una vez que ya se tienen las ecuaciones, presentar los datos observados y calculados en una ecuación, en una gráfica, así como lo tenemos aquí. Bien, después de esto, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, seguimos con los factores que afectan la velocidad de infiltración. Y los factores que afectan la velocidad de infiltración son varios, pero aquí están los más importantes. Uno de ellos es el contenido de humedad inicial. Es decir, que cuando vamos a hacer el ensayo a campo, debemos de tomar el contenido de humedad utilizando el procedimiento ese que ya comentamos en la práctica de contenido de humedad. Entonces vamos, y el procedimiento estándar es el que vamos a utilizar: secamiento al horno eléctrico de la muestra de suelo, y ese es el contenido de humedad inicial. Bien, ¿qué es lo que tenemos en relación con este factor? Aquí hay una gráfica, así, una gráfica
de ejes coordenados, así, ejes coordenados cartesianos. En el eje de las Y se lleva el valor de la velocidad de infiltración en centímetros por hora, escala aritmética. Y en el eje de las X se lleva el tiempo en minutos, tiempo acumulado en minutos. Y la escala es aritmética. Internamente se traza las curvas así, para ese mismo tipo de suelo, bajo una condición de inicialmente seco, probablemente secamiento al aire o secamiento por debajo del punto de marchitamiento permanente, o ahí en el punto de marchitamiento permanente. Seco inicialmente y después con cierto contenido de humedad. Esta curva obedece a un suelo en donde está húmedo, por arriba del punto de marchitamiento permanente. En ese rango de humedad de punto de marchitamiento permanente y capacidad de campo, ahí hicimos el ensayo y esta es la curva que corresponde a un suelo inicialmente húmedo. Vemos que la diferencia aquí en el primer intervalo de tiempo, que es de 1 minuto, eso es genérico ya, 1 minuto. La velocidad de infiltración aquí para el primer intervalo de tiempo es menor cuando el suelo está húmedo y muy alta o comparado con el valor alto de ese mismo tipo de suelo inicialmente seco. Y así para cada uno de los intervalos de tiempo expresados aquí como tiempo acumulado. Hay diferencia en el valor de la velocidad de infiltración entre una condición y otra, hasta llegar aquí, en donde se alcanza la velocidad de infiltración básica o final, que ya es constante y que depende del tipo de suelo, y dentro del tipo de suelo, pues dependería, pero del contenido de materia orgánica y no visto aquí. Para las dos condiciones, suelo seco y suelo húmedo, el tiempo en el cual se alcanzó el valor de la velocidad de infiltración final o básica fue el mismo. Y ya se hicieron unas 2 o 3 determinaciones más y el valor fue el mismo. Para las mismas, para las dos condiciones antes mencionadas, inicialmente húmedo y seco. Bien, entonces, el tiempo en el cual se alcanza la velocidad de infiltración final, el mismo. Y el mismo valor de la velocidad de infiltración básica, que es el valor de la conductividad hidráulica, obtenido en laboratorio. Muy bien, esto es lo que tenemos así de el efecto del contenido de humedad inicial. Sí, ese es el efecto. Y lo tienen anotado ahí. De manera que si se les olvida, ya saben, unas 6 leídas y ya les quedó, no 10, 6 con 6, o algunos de ustedes dicen con 3, bueno, con 3. Cuando están muy atentos a lo que están dando lectura, en 3. Cuando medio atentos, 6. Cuando un poco menos atentos, 10 leídas, colegas. Muy bien, después viene el tipo de suelo. También una gráfica en donde en el eje de las Y se lleva la velocidad de infiltración y en el eje de las X el tiempo. Internamente dos curvas. Esta es para un suelo arenoso y esta es para un suelo arcilloso. Un suelo de textura gruesa y un suelo de textura fina. Y vemos que durante el intervalo inicial de tiempo la velocidad de infiltración fue menor en el suelo de textura fina, arcilloso, comparado con el suelo de textura gruesa o arenosa. Y así, para cada uno de los intervalos de tiempo, para cada uno de los tiempos acumulados aquí, este es el tiempo acumulado, hasta llegar al valor de la velocidad de infiltración básica o final, y se alcanza en un intervalo o en un periodo de tiempo más corto en un suelo de textura gruesa que en un suelo de textura fina. En un suelo de textura fina, el periodo en el cual se alcanza la velocidad de infiltración básica es mayor, quizás 400 minutos, 300 minutos en lugar de 120,
o 115, 110 minutos aquí en el suelo arenoso. Muy bien, vemos que hay una diferencia en el valor de la velocidad de infiltración final de este suelo de textura fina comparado con el suelo de textura arenosa. Es mayor la velocidad de infiltración, mayor el valor de la conductividad hidráulica en este tipo de suelos que en este tipo de suelo. Y por otro lado, sabemos que la porosidad es mayor en este suelo, aquí donde la velocidad de infiltración fue menor. La porosidad anda como en el 60% de un volumen unitario. Y aquí anda como en un 40% máximo de el volumen unitario, porosidad 40 o 30% del volumen unitario. Menor la porosidad aquí en el suelo arenoso que en el suelo arcilloso. Menor cantidad de conductos para que pase a través de la matriz del suelo el agua. Acá mayor cantidad de conductos. Y entonces debería de ser mayor este valor de la velocidad de infiltración, estar por acá. Y estar un poco más por acá, pero no. Es así como lo tenemos aquí. La pregunta para ustedes es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Quién me quiere contestar? ¿Nadie? Por la compactación del suelo, ¿no, profe? Muy bien, colega. Fíjese bien, bueno, está bien, después le pregunto quién me dijo. La compactación del suelo también influye y se asemeja mucho al comportamiento de las curvas de velocidad de infiltración a lo que tenemos aquí. Pero de aquí, esta curva es para ese tipo de suelo, o sea, se toma en cuenta nada más el tipo de suelo. Ahora, dentro de cada tipo de suelo, sí podemos tener un grado de compactación. Aquí puede estar compactado, puede estar compactado. Y esta es la curva sin compactar. Y una curva ya compactado puede ser esta que tenemos aquí, en lugar de un suelo arcilloso, esta. Y para el suelo arcilloso, esta es la curva sin compactar. Y ya compactado, iría por aquí, iría por aquí, iría por aquí. Y sí nos quedaría por debajo también el valor de la velocidad de infiltración básica o final. Entonces, aquí se relaciona con la clase textural. Y ya dentro de cada tipo de suelo, de acuerdo con la clase textural, podemos tener un grado de compactación. Y sí, las curvas tienen este mismo comportamiento. Muy similar a lo que nos comentó el colega, pero no presentamos el fenómeno de compactación. Y aquí se debe, la diferencia en valores de velocidad de infiltración se debe a que el diámetro equivalente de la porosidad en un suelo arenoso es mayor que el diámetro equivalente de la porosidad en un suelo de textura fina. Aquí hay del tamaño de los macroporos mayores de 100 micras y mesoporos entre 50 y 100 micras, predominando los macroporos por arriba de 50 micras y por eso ese comportamiento. Y aquí no se tienen macroporos, se tienen mesoporos. La mayor cantidad es de mesoporos. Sí, hay uno que otro por ahí macroporo, pero mesoporos y microporos también en una cantidad importante. Claro que menor esa cantidad comparado con los mesoporos, pero al final, cuando el diámetro equivalente de poro es menor, pues se reduce la cantidad de agua que pasa a través de los poros y por eso la velocidad de infiltración es menor, más lenta la cantidad, el desplazamiento vertical del agua a través de la matriz del suelo, aquí que acá. Y en ambos casos el flujo es laminar, es decir, es un flujo de agua viscoso, como lo vamos a ver cuando veamos conductividad hidráulica. Entonces, pero sí es mayor el desplazamiento aquí por unidad de tiempo que acá por unidad de tiempo y se debe a eso, al diámetro equivalente mayor, diámetro equivalente de poro mayor aquí que acá. Muy bien, eso lo tienen anotado también aquí, en esos términos que están ahí, le dan una C leídas y ya les quedó, colegas. Ahora sí, colega, ¿quién fue el que intervino?
Yo, profe. Anthony. Rodrigo, me llamo Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Está bien, se lo toma bien porque nos permite ahondar un poquito más en la explicación. Gracias, Rodrigo. Seguimos con otro factor. Y este factor es de la formación de una costra superficial. Formación de una costra superficial, aquí lo que tenemos aquí. Muy bien, lo primero es que, ¿qué entendemos por una costra superficial? Y lo que entendemos por una costra superficial es una capita sobre la superficie del suelo muy delgada, entre 4 y 5 milímetros, y compacta de tal manera que afecta el movimiento del agua a través de esa capita, y que sería el movimiento de agua a través de la superficie del suelo. ¿Y cómo se forma esa costra superficial? Supongan que esta es la superficie del suelo, y aplicamos una lámina de agua, así en forma de lluvia, así eso es lo que se hace con un sistema de riego por aspersión, y viene la gota de lluvia e impacta sobre la superficie del suelo, y debido al bajo contenido de materia orgánica, a alto contenido de limo y partículas de arena fina y muy fina, y pocas partículas de arcilla, impacta sobre la superficie, destruye los pequeños agregados que tenemos ahí de esas partículas, y las traslada, es decir, las eleva y las traslada ese impacto hacia otro punto en todas direcciones. Y las partículas sueltas que caen en otro punto por ahí de la superficie del suelo sellan la porosidad del mismo. De manera que ya y esto puede ser por una lluvia natural también, no solamente por la aplicación de lámina de riego así en forma de lluvia, sino por una lluvia natural también, lo mismo. Y entonces ya al evaporarse el agua se forma esa pequeña capita compacta de partículas de arena, limo y arcilla. Y eso es la costra, 4 o 5 milímetros de espesor, y que afecta el valor de la velocidad de infiltración. Ya sabemos que es una costra. En suelos con bajo contenido de materia orgánica y que predominan y que son de textura franca o franca limosa o franca arcillosa, tenemos ese comportamiento, poca materia orgánica, y las partículas tienen un evento de lluvia, una lámina picada, sellan la porosidad del suelo. Muy bien, si trazamos las curvas, si juntamos las curvas así como en esta gráfica de la velocidad de infiltración, en ese mismo tipo de suelo, en donde se forma una costra superficial y donde no se formó una costra superficial, por alguna razón, a lo mejor la cantidad de materia orgánica fue mayor, y no se formó la costra superficial, vemos que durante el intervalo inicial de tiempo, la velocidad de infiltración fue mayor en el suelo que no tiene costra superficial, y menor donde sí hay una costra superficial, y se mantuvo a lo largo del proceso, o se mantiene a lo largo del proceso del ensayo de velocidad de infiltración, y se alcanza más rápidamente la infiltración final en el suelo donde no se formó la costra superficial que donde sí se formó la costra superficial. Y la velocidad de infiltración básica o final es menor donde sí tenemos una costra superficial que donde no tenemos una costra superficial. El comportamiento muy similar al tipo de suelo de acuerdo con su clase textural, pero aquí es debido a la formación de una costra superficial. Muy bien, yo asociado a esto que les estoy comentando, ¿dónde lo hemos tenido? En el campo agrícola experimental La Serona. Es un campo donde hacemos prácticas ahí con ustedes. Es del DIMA, ese campo está a un lado de la autopista, al lado sureste de las ingenierías. Por ahí está ese terreno. Y ahí se ha formado una costra superficial. Y esa costra superficial, además de reducir la velocidad de infiltración, afecta también la emergencia de las plántulas de los cultivos. En La Serona nos afectó la emergencia de las plántulas del cultivo de maíz.
Bien, entonces se tenía una costra superficial y no podían emerger las plántulas. Sí germinaba la semilla, porque está por debajo de 4 milímetros a 2 centímetros, 3 centímetros de profundidad la semilla. Y germinaba, pero al llegar la plántula ahí donde se tenía la costra superficial, el empuje de la plántula no rompía, no roturaba la costra superficial y se quedaba ahí, se moría la plantita. Entonces lo que hicimos fue aplicar una lámina de agua para aflojar la costra superficial y emergieron las plantitas, colegas. Emergieron las plantas. Muy bien, un fenómeno asociado a lo que estamos viendo. Aquí nos interesa la velocidad de infiltración, pero sí vale la pena comentar eso que les digo. Cuando vean la formación de una costra superficial, apliquen materia orgánica para que mejoren la estructura de ese suelo y no exista esa dispersión de pequeños agregados y que las partículas se trasladen a otro punto sellando la porosidad superficial. Lo que hicimos después al siguiente año fue incorporar todos los residuos de cosecha del maíz ahí. Sea al término del ciclo, o vamos a incorporar todos los residuos de cosecha. Y así se mejora y se está mejorando la cantidad de materia orgánica ahí en la cerona. Bueno, muy bien ese manejo que se le estaba dando después de que observamos eso. Muy bien, después de esto viene la clasificación y evaluación de la velocidad de infiltración, es decir, nosotros hablamos de lenta, rápida y así. Pero ¿qué entendemos y cómo la podemos tomar en relación con el riego superficial? ¿Y por qué no después el riego presurizado, que puede ser por aspersión, puede ser por goteo, puede ser por microaspersión? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este cuadro? En la primera columna es la clase de velocidad de infiltración. En la segunda columna, la velocidad de infiltración en milímetros por hora. Recuerden que la calculamos tanto en los datos observados como en los datos estimados en centímetros por hora. Podemos aquí transformar los milímetros a centímetros y decir menor de 0.1 centímetro por hora o bien menor de 1 milímetro por hora. Muy lenta, en la siguiente columna tenemos una descripción y asociada con el sistema de riego superficial, muy lenta. Y cuando hablamos de una velocidad de infiltración muy lenta, 0.2 milímetros por hora o menos todavía. 1.5 o 1 milímetros por hora. ¿Dónde tenemos ese fenómeno? En terrenos bajo cultivo de arroz, quizás no en México, pero sí en otros países donde dejan una lámina de agua por arriba de la superficie del suelo y tienen ahí el arroz. Bien, entonces, ahí tenemos, y son riegos por inundación, que aplican el agua de riego, está confinada a la superficie donde tienen el cultivo y ahí tienen unos 10 o 15 centímetros de altura de agua. Bien, entonces ahí tenemos una velocidad de infiltración muy baja, por eso se acumula el agua, porque se formó un piso casi de arado ahí en el fondo, en la superficie del suelo donde están plantando el arroz. Tierra muy pulverizada ya y que sella la porosidad, pero que el arroz, bueno, pues su raíz le permite, por la humedad que tiene ahí, el empuje de las raíces, vence la resistencia mecánica del suelo para que puedan explorar un volumen de suelo importante y tener su agua y elementos nutritivos. Bien, después, siguiente clase 2, y el rango de velocidad de infiltración de 1 a 5 milímetros por hora, de 0.01 a 0.05 centímetros por hora, lenta. Y aquí se pone el riesgo de erosión, es muy importante. Esto cuando se aplica un riego rodado, un riego superficial, un riego por gravedad, también se le llama así, riego por gravedad, riego superficial o riego rodado. Esos tres conceptos para el mismo tipo de riego superficial, que puede ser por melgas o puede ser por surcos. Y ahí, ¿por qué decimos riesgo de erosión? Porque es muy baja la velocidad de infiltración y si la lámina de agua se aplica a una velocidad que rebasa de manera importante a la velocidad
de infiltración, hay arrastre de partículas de los puntos de cota alta a los puntos de cota baja en el suelo, de puntos de pendiente alta a puntos de pendiente baja, arrastre de partículas, empobrecimiento de ese suelo con el tiempo. Entonces, eso es lo que podemos interpretar de este valor de la velocidad de infiltración. Muy bajo, o sea, pues lenta. Y que hay problemas en la aplicación del agua de riego. ¿Qué riego podemos aplicar? Bueno, pues uno que puede ser presurizado, cualquiera de los presurizados, pero aplicando una lámina que esté por debajo de la velocidad de infiltración para que el agua se infiltre. Periodos de tiempo muy grandes para aplicar esa lámina, entonces difíciles de manejar. Y después número 3, aquí clase número 3, en donde el rango de velocidad de infiltración va de 5 a 20 milímetros por hora, de 0.05 a 2.0 centímetros por hora, moderadamente lenta, y es óptima para el riego superficial. Óptima porque nosotros podemos fijar una velocidad de avance del agua aplicada en el surco, en la melga, no erosiva, que no arrastre las partículas de arcilla o de materia orgánica, y que se vaya infiltrando y a la vez avanzando a velocidades no erosivas para que todo el surco o toda la melga quede cubierta con el agua cerca de la humedad, la capacidad de campo. Muy bien, número 4, en donde el rango de velocidad de infiltración va de 20 a 60 milímetros por hora, de 2 a 6 centímetros por hora, moderada. Y esta nada más decimos que es adecuada para el riego superficial. Cualquier tipo de riego, entonces, moderadamente lenta, moderada, ahí cualquier tipo de riego podemos aplicar. Pero aquí ya no es óptima para el riego por superficie. Eso significa que ya hay riesgo. Hay riesgo aquí de pérdida de partículas, pero por arrastre hacia la parte profunda del perfil del suelo, hacia la parte baja de la matriz del suelo. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí por percolación, pérdida de partículas. Bien, después viene la número 5, de 60 a 125 milímetros por hora, de 6 a 12.5 centímetros por hora. No, hombre, pues ya es muy rápida. Aquí moderadamente rápida. Pero ya hay limitante, es una limitante para aplicar riego por superficie. Baja la eficiencia de por sí el riego de superficie en su traslado a la parcela. Una eficiencia de 60%, quítenle un 10% ahí, se reduce a 50% la eficiencia de aplicación del agua de riego. Por eso ya no, mejor riego presurizado, cualesquiera de las modalidades que hay, desde aspersión hasta microaspersión y goteo. Bien, después, siguiente clase, número 6, de 12.5 a 25 centímetros por hora. No, pues esto ya es muy rápida, colegas, y ya no debemos de aplicar el riego por superficie desde el anterior, menos en este. Un riego por goteo aquí es muy bueno. Y después mayor de 250, muy rápida, pues aquí riego por goteo ya no hay más, colegas. Es un suelo arenoso. Acá podemos decir un arenoso franco, y por eso se pueden aplicar otros sistemas de riego, como el riego por aspersión, pero ya en lo mejor es el riego por goteo, en ambos. Y el riego por goteo se puede aplicar en todos los casos de la velocidad de infiltración, desde lenta hasta muy rápida. Y acá sí, en muy lenta, pues es por inundación, ahí hay que inundar la parte donde está el cultivo, la parcela. Esto es lo que podemos comentar en relación con la clasificación y evaluación de la velocidad de infiltración. Por eso vimos ese fenómeno. Y cuando está baja en un terreno en particular que está sometido a la agricultura convencional, esa que mencionamos en tecnologías de la producción agrícola, pues hay que ver la velocidad de infiltración también, y si es muy lenta y hay riesgo de erosión, hay que aplicar algún mejorador o un tratamiento al suelo para que nos permita incrementar el valor de la velocidad de infiltración. El mejor tratamiento es aplicación de materia orgánica, no hay otro.
Y puede ser en una temporada aplicamos abono verde, algún trébol por ahí, y se lo aplicamos. Besa también la podemos aplicar. Bien, entonces mejoramos la cantidad de materia orgánica y aplicamos nitrógeno además con ese tipo de cultivos. Otros elementos también, pero principalmente nitrógeno. Bien, después viene un estudio de caso. Es decir que esto que les estoy comentando, que en cualquier terreno que estemos dándole un manejo intensivo con la agricultura convencional, hay que cambiar de manejo o bien darle un manejo adecuado para que no se degrade tanto la estructura y que tengamos velocidades de infiltración muy bajas. En este trabajo, aquí se hizo una evaluación agronómica y energética en 3 sistemas de labranza, en terrenos de fira, donde practican mucho la labranza de conservación en la modalidad de labranza mínima y cero. Estas dos que tenemos aquí, mínima y cero. Entonces, por eso 3 sistemas de labranza convencional, mínima y cero. Y en ese tiempo que hicieron este trabajo, se tenían los dos tipos de agricultura, agricultura convencional y agricultura de conservación, con estas modalidades, mínima y cero en agricultura de conservación. Se hicieron ensayos de velocidad de infiltración. Aquí se tienen las ecuaciones para cada tipo de agricultura. Y acá se tiene el valor de R cuadrada en la última columna. De manera que son ecuaciones muy buenas, pero pues hay que tomar sus asegúnes ahí. Y también se tienen las ecuaciones para la infiltración acumulada. Y también hay que tomar sus asegúnes. Porque en Fira, ya en Villadiego, no, esto fue aquí en Morelos. Eran en suelos muy arcillosos. Hay una parte de Morelos que tiene un valle de suelos muy, muy arcillosos. Inicialmente ahí, pues en algunos casos había grietas y todo eso. Hay que valorarlo. En el tiempo que se hizo esta determinación fue cuando ya no había cultivo. Si hubiesen permitido cuando estaba el cultivo, hubiese sido mejor para tener las ecuaciones que realmente sí reflejen el tipo de manejo que se les estaba dando aquí. Un poco medio confuso el sistema de manejo. Lo más importante para nosotros aquí es decir que sí, debemos de llevar a cabo estos ensayos cuando estamos dándole un manejo determinado al suelo. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí, un estudio de caso, y que lo que hemos visto en este pequeño tema se puede llevar allá a sus comunidades y que vean si hay que dar un manejo adecuado al suelo de acuerdo con lo que están haciendo o practicando. Porque recuerden que ese movimiento de suelo que hacen con la aradora y el rastreo es temporal, y que al final, y que si es temporal, sí se mejoran las propiedades del suelo para el desarrollo radicular, pero también temporal y no como debe de ser. Hay una restricción para el desarrollo radicular y que eso restringe el rendimiento máximo que podemos obtener de los cultivos. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí, y si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer. Con esto hemos terminado este fenómeno de velocidad de infiltración y pasaríamos a otro pequeño tema dentro del tema de movimiento de agua en el suelo. Hasta aquí le vamos a dejar. Esperen el otro archivo, se los voy a enviar junto con los PDFs que debe enviarles de links de los videos de la práctica y los formatos de prácticas. He estado un poco muy atareado con trabajos que me piden para allá. No se espera nada, sino que dicen ya lo debiste de haber mandado desde hace tiempo. Pues sí, pero hasta hoy me están comunicando. Muy bien, por eso me tardo en ocasiones en mandarle los PDFs, pero ya hoy se los mando, colegas, junto con el siguiente tema que vamos a ver en clase. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, hasta aquí le vamos a dejar porque ya vi el reloj y faltan 5 minutos para irnos tranquilos sin correr a la siguiente clase, colegas. Muy bien, ya saben de que veo muy poca asistencia y es muy probable que se estén durmiendo.
Y en ese sentido, ¿dónde está Cruz? Cruz Ángel. Leonel. Presente, profe. Muy bien, Leonel. Déjenme ver por aquí otro colega. Veo muy poca asistencia. ¿Qué pasó con los demás colegas? Están 13, 15 personas de 30 que debe de haber. ¿Cuántos son en el grupo?